Emilio Arce de la Torre. Gracias. Debemos saludar también de manera especial la presencia de un distinguido abogado por la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, Lima, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente integra la maestría de investigación jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en temas de derechos humanos y derecho penal y derecho internacional. Abogado litigante de casos referidos a violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, entre otros merecimientos que también honran a nuestro colegio. La presencia del distinguido doctor y maestro Carlos Rivera Paz. Gracias por su presencia. Con nosotros en el estado de honor, el distinguido abogado por la Universidad de Villarreal, ha realizado su maestría en Derecho Convención en Derecho Constitucional, operador jurídico especializado en Derecho Constitucional, precisamente, Derecho Procesal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal, con alta calificación en la defensa de derechos fundamentales en general y del debido proceso justo en particular. Socio principal de los distinguidos estudios de abogados, saludamos la presencia del distinguido maestro doctor Humberto Abando Verati. Gracias. En primer término, dentro del marco de protesta social y uso de la fuerza que programa para ustedes precisamente el diálogo sobre el desarrollo organizado y impulsado por el decanato del Colegio de Lima, vamos a ceder el uso de la palabra al señor general de la Policía Nacional de Perú, el presidente de la Sala Suprema de Guerra Militar, el doctor Emilio Arce de la Torre. Bueno, adelante con su exposición, doctor. Buenas noches a todos. Colegas abogados, colegas de la Policía Nacional de Perú, amigos y cuasi colegas del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Un saludo especial a nuestro decano de Colegio de Abogados, doctor César Bazán Naveda. Gracias por invitarnos. Es un honor compartir la mesa con distinguidos profesionales del derecho, a quienes saludo muy cordialmente, al doctor Humberto Abando y al doctor Carlos Rivera. El tema del uso de la fuerza en protestas sociales, muy venido en estos tiempos, muy en boga, por lo sucedido hace un par de días, diríamos un par de días de diciembre de la fecha, no han transcurrido mucho tiempo y ha habido muchas polémicas que hemos tenido pronunciamientos de derechos humanos como Manray, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo visitó y ha emitido un pronunciamiento el cual ha generado mucha polémica también y afecta a nuestra dignidad, afecta a nuestra realidad, afecta a la credibilidad jurídica, lo cual es base de la seguridad. Bien, también la Defensoría del Pueblo ha emitido sus pronunciamientos y luego el gobierno también viene emitiendo sus pronunciamientos, tanto es así que actualmente se está debatiendo en el Congreso de la República que la titular del Ejecutivo, la Presidenta de la República, también pueda salir a expresar lo que ha sucedido, por cuanto consideramos particularmente que en el Perú se están respetando los derechos humanos. Si bien es cierto, pueden haber acciones que
circunstancias pueden escapar a los controles normativos y al esfuerzo de todos para preservar la vida, la salud de todos los peruanos, porque es doloroso perder la vida. Es doloroso para una persona que defiende la democracia, que defiende la vida, que está empoderado para mantener el orden público, el orden interno, la seguridad nacional, que se derrame sangre de peruanos. Sin embargo, a veces es necesario cuando se presentan las circunstancias. No justifico que suceda. Me felicitaría que en el desarrollo de la ciencia tengamos herramientas, y no digo armas, para poder repeler y poder neutralizar acciones que afectan el desarrollo, que atentan contra la vida, contra la seguridad de los peruanos, que atentan contra la democracia, que atentan contra el equilibrio de la vida en paz. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, en sus incisos 2 y 12 sobre todo, habla de los derechos del ser, ¿no?, de la persona humana, los derechos fundamentales, acogidos de las convenciones internacionales, precisamente, ¿no?, venidos de la Revolución Francesa en 1789, en los cuales han conseguido libertades, y como decía nuestro maestro Rolf Freire, los derechos conseguidos con sangre hay que hacerse respetar, ¿no? Los derechos que son conseguidos en libertades son libertades de todos, y quien pretenda quitar esas libertades, quien pretenda sustraernos de esas libertades, pues se tiene sus consecuencias, porque, como decía Rousseau en el contrato social, antes de la Revolución Francesa, por ahí por los años 1777, que fundamenta el sistema democrático, se empodera al Estado para que administre, ¿no?, para que nos lleve el control de la vida en paz. Y para poder controlar la vida democrática y el desarrollo de todos, el patrimonio público y privado, se requiere que el Estado esté empoderado, no solamente de la gestión de la administración, sino de poner el orden. Y el orden se pone cuando se transgrede las normas, cuando se transgreden las leyes. Las leyes están claras y establecidas, y hay muchos énfasis en los derechos humanos, y el Perú, por ello es que en 1979, tan pronto salíamos del golpe de Estado de Velasco, el presidente Bermúdez convocó elecciones y acogió la Convención de los Derechos de la Convención Interamericana, en la cual también nos integramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso fue ratificado posteriormente, de tal manera que somos miembros y tenemos que respetar esos derechos. Y de ninguna manera el Perú pretende, ¿no?, desacatar ello. Por eso que me creo que con las convenciones extranjeras, intereses particulares hacen operadores psicológicos para dividirnos, para tratar de imponer regímenes que no es lo que hemos escogido, o por lo menos la mayoría. Entonces, todo tiene su sistema de ordenamiento legal para conseguir o lograr las aspiraciones que queremos, inclusive de nuestra educación, de nuestro régimen político socioeconómico, en libertad. Y cuando se transgreden estos equilibrios, el Estado está empoderado por el derecho de policía que tiene, y no solamente el Estado peruano. Todos los
vivir en el desierto. Luego, cuando vino a liberar a su pueblo, trajo unas leyes, los 10 mandamientos. Posteriormente en la historia, Jesucristo también nos habla de una nueva ley, una reforma de la ley, porque la ley es producto del desarrollo de la sociedad, y eso lo sabemos todos. Es una ciencia social. La economía igual es la reina de las ciencias sociales. Y cuando se rompen los equilibrios, se impone el equilibrio o la fuerza de la ley. Jesucristo, como decía, impuso una nueva norma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es una norma muy importante, porque si nos amamos a nosotros mismos, no vamos a mentir, no nos vamos a engañar, no nos vamos a autoflagelar, no nos vamos a castigar, no nos vamos a estafar, no nos vamos a causar daño. Eso es lo que quiere esa norma. Bien. A estas alturas del desarrollo, ¿no?, la Constitución señala, ¿no?, que para poder hacer prevalecer la norma que se ha venido desarrollando por los consensos, por nuestros representantes, quienes han generado la Constitución, tenemos los artículos 165, el cual norma la finalidad de las Fuerzas Armadas. Luego tenemos el artículo 166, que norma la finalidad de la Policía Nacional. Y tenemos el artículo 175 de nuestra Constitución, que señala que solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la potestad de usar armas de guerra. Ninguna otra persona más en el Perú puede utilizar armas de guerra. ¿Y para qué se le empodera tanto a la policía, para las Fuerzas Armadas o a la policía, el uso de armas letales de guerra? Para que puedan defender el sistema. Cada uno tiene una finalidad. Las Fuerzas Armadas, su finalidad, textualmente en la Constitución, nos indica que es para mantener la independencia, para mantener la soberanía y la integridad territorial de la República. A la policía se le empodera el uso de la fuerza mediante el uso de armas letales de esta naturaleza, con la finalidad de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, para proteger y ayudar a las personas y a la comunidad, para garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad, ¿no?, del patrimonio público, privado, previene, investiga y combate la delincuencia. Cuando alguien delinque, se tiene que imponer el uso de la fuerza progresiva. Para eso la Fuerza Armada, cuando tiene que intervenir en estado de excepción en el control del orden interno, tiene su decreto legislativo que norma, que es el decreto legislativo 1195, sobre el uso de la fuerza para controlar, cuidar, sobre todo, ¿no?, cuando interviene con civiles, se le da esa potestad, excepcionalmente. La policía, para poder controlar las manifestaciones, también tiene, posterior al decreto legislativo 1195, que es del año 2010, en el año 2015, por la necesidad de poder velar por los derechos fundamentales y que no haya excesos, y también para que pueda tener un equilibrio cuando son investigados y juzgados.
y porque los derechos internacionales de derechos humanos nos exigen, y está bien que nos exijan, por eso que somos integrantes de las comisiones interamericanas, nos establece el decreto legislativo 1186 el uso de la fuerza para controlar cualquier alteración al orden establecido. La fuerza, en este contexto, ¿no?, es el medio compulsivo a través del cual el efectivo policial logra el control de una situación que afecta contra la seguridad y el orden público, la integridad, ¿no?, y la vida de las personas dentro del marco legal. No solamente para controlar, ¿no?, estas seguridades personales, sino colectivas, para controlar la vida democrática. Este uso de la fuerza no es ajeno al uso de la fuerza, yo lo llamaría uso de la fuerza, que equilibra las leyes físicas. La naturaleza también nos impone leyes físicas, leyes de control. Tiene que haber equilibrio en lo bueno y en lo malo para podernos conducir. El magnetismo tiene su positivo y su negativo que tienen que ir de la mano, neutralizados. Los iones y los electrones para que pueda funcionar el átomo. La galaxia se mueve por esos equilibrios. La energía eléctrica en polos positivos y negativos. En la economía, el precio se equilibra por la oferta y la demanda. Son leyes que no lo podemos derogar. Nadie puede decir que la fuerza de la gravedad, que es una ley, no aplica una sanción al que no lo ocurre. A nadie se le ocurre saltar de un 10º piso y pretender no recibir el uso de la fuerza, que la misma naturaleza le impone. En la ley de la selva, o en el derecho natural, ¿quién impone el control? La fuerza, la naturaleza. Si hacemos desequilibrios, como está pasando ahora, hemos visto mediante Miyagi, que nos ha causado daños cuando no respetamos las leyes, cuando contaminamos y saturamos la naturaleza, depredamos los bosques, generamos desequilibrio, rompemos el equilibrio de las leyes naturales, vamos a ser afectados. Entonces es natural que para poder controlar se tenga que utilizar estas normas y estas herramientas, ¿no? La física y la naturaleza, como han indicado, son mucho más severas. Felizmente que el ser humano es racional y por ello aplica la inteligencia y busca instrumentos para que puedan ser menos letales y progresivos. Algún día, quizás, cuando se descubran otros instrumentos, cuando existan campos magnéticos que neutralicen a personas o a grupos que afecten la vida normal de los demás, ¿no?, podremos felicitarnos de que la fuerza no sea letal. Bien, además debemos trabajar mucho para poder conseguir un consenso en la vida de la sociedad, y para ello debemos tener disciplina. La disciplina nos va a dar orden, el orden nos va a dar seguridad, la seguridad nos va a dar confianza y la confianza nos va a brindar desarrollo, y el desarrollo nos va a dar paz social. Cuando todos tengamos
y reconozcamos, ¿no?, lo que a cada uno le corresponde. El derecho romano ya nos hablaba, ¿no?, de esa frase célebre que todos conocemos. ¿Qué cosa es el derecho? Dar a cada cual lo que le corresponde y pasar daño a los demás. También una frase muy importante y muy filosófica para analizar. Ese es el equilibrio que deberíamos tener en la vida de la sociedad, como el equilibrio que tenemos para los controles de precios con la parte de la demanda en el libre mercado, como que la naturaleza nos equilibra con sus electrodos negativos y positivos para que funcionen, ¿no?, las actividades naturales, ¿no? Muchas veces se pretende cambiar en la naturaleza algunas cosas, se pretende cambiar o acelerar en los pensadores, ¿no?, que a veces se equivocan pretendiendo, como decía John Policer en su libro de Filosofía Moderna, aplicar la fuerza del mecanismo para hacer el cambio cualitativo. Si el árbol hierve a 100 grados, ¿no?, y hace después de ello la ebullición de un cambio físico, un cambio cualitativo gaseoso, yo creía que así se puede imponer en la sociedad el cambio. Pero así como el agua sufre con el calor, ¿no?, para hacer la transformación, tengamos que sufrir para hacer un cambio. Yo no comparto esa idea. No comparto esa idea por cuanto eso significaría, pues, el derramamiento de sangre, que algunos pretenden lograr los cambios de esta manera. Yo creo que a la altura del desarrollo de la sociedad, las cosas tienen que ir con equilibrio y progresivo. Y en el uso de la fuerza, ¿no?, ojalá que pronto se puedan conseguir otros instrumentos. El Estado de ninguna manera pretende ejecutar, ¿no?, o los policías cuando salen a defender estén pensando en cegar una vida. Eso no es así, porque cuando salen a trabajar las Fuerzas Armadas de la policía no están buscando al enemigo. Cuando encuentran un hecho que tienen que neutralizar, harán uso progresivo, ¿no?, y en eso nos estamos esforzando y están siendo capacitados todos para tratar de conseguir. En un primer momento, en las acciones que han habido, y quiero pasarme a esa etapa de la revolución social, a partir del 7 de diciembre, con el abortado intento, con el abortado golpe de Estado, porque se ha consumado un golpe de Estado, pero no proseguido, porque se han dado todos los actos preparatorios de la consumación de ese hecho, porque se han dictado normas, se ha pedido que se intervenga, inclusive se ha dictado un toque de queda a partir de las 10 de la noche, cuando lo hizo el presidente Castillo. Pero hay rezagos y remanentes de sistemas que se han infiltrado en la necesidad de la población. Y ahí vimos a los operadores psicológicos. Entonces es fácil agregar o asusar a la población necesitada, y hay población necesitada. El Estado como administrador no puede cubrir muchas veces, hablando de un Estado normal, no puede desarrollar muchas veces, satisfacer todas las necesidades. Las necesidades son crecientes y cada vez son mayores, pero los recursos cada vez son más escasos. Esos recursos escasos se tienen que administrar. También tienen que haber controles, ¿no? Y existen los mecanismos de control para que no exista corrupción y pueda llegar satisfactoriamente y en forma proporcional la riqueza redistributiva. Y en eso estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo que se pretenda revertir e imponer un sistema que ha fracasado en otras localidades y que no ha dado un ejemplo que haya un líder, ¿no?, un país líder con ese sistema, ¿no?, que se pretende imponer, que haya salido adelante. Más bien consideramos que se
se instrumentaliza a las instituciones para pretender imponernos sistema que no hemos elegido. Y se pretende cambiar los sistemas jurídicos. Entonces, volviendo al tema del 7 de diciembre, anterior al 7 de diciembre han habido hechos. Entonces tenemos que analizar en el contexto real cómo han sucedido estos resultados. Y estos resultados han sido graves, efectivamente, ¿no? Pero cómo se han ocasionado. Y para poder tener una verdadera noción de los hechos, veamos, ¿no?, cuántos fallecidos han habido. Tenemos 58 fallecidos en estas protestas hasta enero de este año, desde el 8 de diciembre. Civiles fallecieron 51, mayormente en movilizaciones sociales en Puno, Cusco, incluso en Lima hubo uno que fue del 13 de enero hasta el 25, un policía, 51 civiles. En las Fuerzas Armadas han habido, y lo hemos visto todos, 6 fallecidos como consecuencia de estos hechos, porque ellos se han cuidado de no utilizar o no hacer el uso de la fuerza contra sus conciudadanos, contra sus hermanos peruanos. Entonces no hay una discriminación, como vemos acá, como dice la Comisión Interamericana, que por motivos raciales, étnicos, lingüísticos, quechohablantes. Muchos quechohablantes hablan muy bien el español. En la toma de San Marcos, todos se han defendido en la lengua oficial, en la lengua española, en la castellana. En daños a la propiedad tenemos 288 afectaciones, ¿no?, públicas, 100 edificaciones, de privada 130, de la Policía Nacional 52. ¿Qué bienes han sido afectados? Locales de la policía han sido quemados. Ha habido locales de los públicos, de la Fiscalía, del Poder Judicial, ¿no?, en instituciones privadas, empresas industriales. ¿Qué se buscaba? Se buscaba generar el caos, ¿no? Se buscaba con actos que están considerados de terrorismo, ¿no? Se pretendía 10 aeropuertos, se pretendía paralizar, se pretendía tomar la trajera, se bloqueaba carreteras. ¿Y a quiénes afectaba estos paros obligados? Esta toma de carreteras, esta falta de atención médica por los cuales han fallecido muchas personas. Se pretendía que esas poblaciones, ¿no?, fallezcan por inanición. No había abastecimiento, no había facilidad por movilizar o llevar o abastecer de alimentos de primera necesidad, de agua, de servicios necesarios, ¿no? En vehículos tenemos 262 vehículos públicos, 63, en los cuales se incluyen ambulancias. De los vehículos privados 114 y de la Policía Nacional 85. Entonces, ¿qué buscábamos con ello, ¿no? ¿Y qué buscan cuando la Comisión Interamericana se refiere en su informe que en el Perú, solamente viendo estas cifras y no viendo el contexto de los hechos, se refiere que han habido aniquilaciones, ¿no?, extrajudiciales de 51 civiles? No se habla de los demás, no se habla de estos otros daños que estoy mencionando, no se habla de la situación en la que se encontraban las personas que han estado falleciendo, civiles que no tenían nada que ver. Había parturientas que sus hijos han fallecido al nacer, ¿no? Han habido personas que han fallecido por falta de atención médica. Bien. ¿Qué quieren lograr y en qué contexto se dio? Sabemos que desde el año 80, cuando Sendero Luminoso atenta en Chuschi, en las elecciones en Ayacucho, pasa la clandestinidad,
y comienza una actividad para imponer un régimen, ¿no?, socioeconómico político. Y dentro de esta ideología, su método, ¿no?, era generar el caos para que una especie de síndrome de Estocolmo, que es cuando una persona secuestrada, sabiendo que es su enemigo, el secuestrador, se alía con él. Entonces, ¿qué se pretende? Yo hago esta comparación particular, ¿no? Eso no está en otras literaturas, pero yo haciendo mi análisis, digo, se parece mucho, porque se pretende, con este operador psicológico, alienar a la persona y en tanta crisis, en tanto caos, ya no quiero más, me someto a lo que piensas, a lo que quieres. Pero eso también es ilícito, porque eso se convierte en el delito penado en el Código Penal de rebelión, porque tiene todas las características propias de ese tipo de acción. Aparte de que el terrorismo, pues, por su propia naturaleza, no tiene otras connotaciones. Bien, en este análisis, ¿qué se pretende? ¿Cómo se asusa a la población, ¿no?, cuando pretendo decir que ha habido discriminaciones sociales basadas? Pretendo dividirlos, pretendo traer, concientizarle hacia mi lado, cuando eso no es verdad. Hay verdades aparentes y hay verdades reales en este tipo de acciones. Cuando Hitler en Alemania quería su conquista por pretensiones económicas, utilizó a la población y los arengaba con el judaísmo, por ejemplo, ¿no?, o con la raza aria para alentar a sus tropas, pero su propósito era otro. Igualmente, en esta situación hay otros propósitos y hay operadores que se maneja la conciencia de la voluntad. Un día te aplauden cuando entras a la ciudad, como sucedió con Jesucristo, y los intereses, ¿no?, eran otros, y lo crucificaron, moviendo a la población, ¿no?, a engañar. Esos se llaman operadores psicológicos. Y esos operadores psicológicos lo manejan muy bien estas personas que han venido arengando, ¿no?, aprovechándose de la necesidad del desarrollo de los pueblos. Hay pueblos que quizás no han sido debidamente atendidos y tienen necesidades. Sin embargo, también hay que ver que hay pueblos que viven de la ilicitud. Ellos pretenden y prefieren vivir de la minería ilegal, del tráfico de drogas, de la trata de personas, ¿no?, del contrabando, ¿no? Y cuando se pretende dar un apoyo o ayuda, no es aceptada. Y vemos que no era una reivindicación social todo este movimiento. Este movimiento buscaba, ¿no?, que, no obstante que el golpe de Estado, ¿no?, planteado o ejecutado por el expresidente Castillo, continuara, porque ellos pedían no reivindicaciones sociales, económicas, ¿no?, emancipaciones que llamamos en la economía, para ir cediendo, dando, atendiendo, ¿no?, liberando, ¿no?, trabas sindicales, laborales, etcétera, ¿no?, beneficios sociales o beneficios económicos, atención a sus necesidades. No se ha buscado eso. No existía un líder con quien conversar. Lo único que decían es: queremos un cambio de constitución para instaurar nuestro régimen, pero eso no era legal. Queremos que regrese el expresidente Castillo, queremos que le ponga a la presidenta actual, ¿no?, la presidenta constitucional, porque ella ha asumido constitucionalmente. Entonces, como hombres de derecho, que la mayoría somos, y las Fuerzas Armadas y la policía acá presentes también defienden los sistemas y conocen las normas en este sentido, ¿no?, entonces sabemos que es un gobierno legítimo, ¿no?, y legítimamente se tienen que solicitar los cambios, ¿no?, pero no imponer por actos de
No encontré un artículo. El artículo 2 no habla del derecho a la protesta, habla del derecho a la reunión sin armamento, el derecho a la reunión libre, ¿no? Sin actos de violencia. El artículo 3 del Código Penal modificado habla sobre eso, ¿no? Y dice que la Constitución menciona, pero no es así. La Constitución no dice. Si es una abstracción, y la Corte Interamericana lo ha desarrollado así, pero no es nuestra normativa, nuestra norma no dice eso. Entonces, las convenciones interamericanas, las Cortes Interamericanas, cuando nos investigan y nos juzgan, nos tienen que juzgar con nuestras normas, porque nosotros somos libres e independientes. No pueden inmiscuirse en generar, ni en cambiar, ni modificar. Podrán sugerir normas de derechos humanos, sí, para mejorar la vida en sociedad, pero no pueden inmiscuirse en nuestras actividades económicas, en nuestras actividades legislativas, en nuestros plazos procesales, ¿no? Nosotros somos dueños. Si nosotros no cumplimos nuestros propios plazos y incurrimos, ahí sí acepto que nos puedan sancionar por incumplir nuestras propias normas. Bien, han habido, para finalizar, no quiero excederme más en el tiempo, el tema es muy importante, muy amplio, ¿no? Y quisiera hacer dos reflexiones. Algo que nunca nos enseñan y nunca nos dijeron en derecho y muy poco se difunde, pues yo tuve el privilegio, en los años 90, 91, antes de la captura de Rivarenga, en el desarrollo de la maestría tuve un profesor, Pablo Gutiérrez, que lo recuerdo, psiquiatra, en psiquiatría forense, nos enseñaba que para tener una sociedad libre de marasmos, libre de problemas delictivos, ¿no? Para pretender desarrollar, tenemos que formar desde nuestra niñez. Hasta los 7 años podemos formar, ¿no?, a la persona que será en el futuro. Y esta persona tiene que formarse con hábitos buenos, con buenos hábitos, con valores, equilibrio emocional, ¿no? Eso sería un ideal. Y esperemos que lograr eso a nuestros hijos hay que dar el equilibrio del amor que debe tener para que no crezca o se desarrolle con inseguridades. Las personas crecen bajo ese equilibrio emocional y además que aprendan hasta los 7 años a respetar a sus padres, que comprendan que existen jerarquías que respetar, que se respete la autoridad, no como vemos que ahora hay niños que se están asusando, y esto para mí es un delito, ¿no?, que debería ser sancionado, porque se estaba formando con cánticos y arengas diciendo que muera el presidente, que muera la presidenta, generando odio desde temprana edad, ¿no? Y no se dan cuenta del daño que se está causando. Hasta los 7 años se tienen que cultivar las horas que se tienen que alimentar, las responsabilidades que tiene que tener para cumplir sus actividades, el respeto a sus mayores. Después de los 7 años y el respeto a sus autoridades, vendrán las capacitaciones. Entonces estaremos formando para la vida y capacitándoles para el futuro, para el trabajo. Entonces, en esa persona, ¿no?, habrá valores. ¿Por qué es fácil mentir o conseguir jalar adeptos, ¿no?, de muchas personas en manifestaciones, ¿no?, que a veces no se dan cuenta a dónde nos están llevando con estos aceleradores psicológicos? ¿Por qué estamos mintiendo de que hay un problema racial en el Perú? Para generar enemigos entre nosotros, para generar protestas. Porque si estas personas estarían formadas con sus valores, no tendrían esas inseguridades, ¿no?, y estaríamos con mejores
bien en el Perú. Entonces, no solamente la educación es suficiente para conseguir un desarrollo, también tiene que ser la formación y es nuestra obligación de todos, y esto hay que difundirlo, que se enseñe. Bien, por lo demás, y está claro que el Estado para su equilibrio tiene que estar empoderado y tiene que utilizar progresivamente el uso de la fuerza, y este uso de la fuerza tiene sus componentes, ¿no? Tiene sus componentes de la legalidad, la necesidad y la racionalidad. En eso se capacita, ¿no?, a todos los que usan la fuerza. Y quien usa la fuerza es un derecho y un poder que le otorga el Estado y no es una legítima defensa. La legítima defensa es otra situación. La legítima defensa, para ello también existe SCAME, cuando otorga las armas para el uso privado. Y el uso privado es un uso de la legítima defensa que está permitido, inclusive el artículo 20 del Código Penal señala las exigencias de responsabilidad cuando hay una causa que se extinga la vida bajo ciertas circunstancias del estado de necesidad, cuando nadie me ataca, nadie me afecta, pero sin embargo estamos en una situación crítica que yo tengo que salvar. Puedo poner como ejemplo el caso de la película Titanic, que supongo que la mayoría lo ha visto. Entonces, ahí se puede haber dado el estado de necesidad, porque había una tabla para salvarse. Y si una persona mata al otro para usar la tabla, se llama el estado de necesidad, porque ninguno era enemigo, pero uno, para salvar su vida, puede cegar la vida de otro, inocente, indefenso, porque ese es el derecho a la subsistencia, ¿no?, a la preservación de la vida. La legítima defensa es parecida, pero en la legítima defensa hay una agresión ilegítima. Por eso es que toda acción, luego que hay un resultado de muerte, tiene que ser investigada para determinar si ha sido debidamente utilizado o ha sido un ajusticiamiento. Puede utilizarse muchas veces un arma privada para utilizarle en sicariato o utilizar en una venganza y pretender estimular una legítima defensa. Por eso es que se tiene que investigar. Todo acto de cegar la vida o de afectar la salud, ¿no?, o los derechos fundamentales deben ser investigados, pero no necesariamente condenados. Agradezco la atención, disculpa el tiempo, tendríamos mucho que hablar y filosofar, pero creo que lo importante acá es entender, ¿no?, que cuando se hace, el Estado no hace uso de la fuerza, está en su legítimo derecho de mantener y preservar la vida y el desarrollo de todos los demás componentes. Se sacrifica la vida muchas veces de uno para preservar el interés común, el interés general, el interés de la mayoría, como sucede en las expropiaciones, ¿no? Cuando se hace una carretera y hay un bien, es inalienable como un bien privado, pues muchas veces se tiene que sacrificar por el bien común. Muchas gracias. Muy agradecido al señor presidente de la Sala Suprema de la República Militar Provincial, el doctor Emilio Arce de la Torre Huerta. Bien, dentro del marco de diálogo para el desarrollo, protesta social y uso de la fuerza, la palabra del señor coordinador del área de defensa legal IDL, el doctor Carlos Rivera Paz. Adelante. Bien, muchas gracias. Yo me estaba preparando para escuchar
escuchar a Humberto. Yo creo que Humberto me ha escuchado primero a mí, así que después vamos a debatir un poco. A ver, voy a coincidir en algunos términos de lo puesto por el general Arce, pero antes sí debo agradecer de manera de verdad muy especial la invitación de nuestro decano, el doctor César Bazán, y del Colegio de Abogados por esa oportunidad, ¿no es cierto? Y de paso felicitarlo por abrir un espacio de debate con un tema tan importante como este, ¿no? En una sociedad como la peruana, en donde no tengo duda que los espacios de diálogo se van perdiendo lamentablemente en los últimos tiempos, sí es súper importante que una institución centenaria como el Colegio de Abogados abra un espacio de debate en el que diversas posiciones podamos exponer lo que pensamos, ¿no? y expresar un punto de vista crítico seguramente sobre estos temas. El tema es un tema en realidad polémico, ¿no es cierto? Tan polémico que el día de ayer la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir una sentencia que ha causado todo un revuelo, ¿no es cierto? Y que inclusive, como pocas veces en la historia de la justicia peruana, ha originado un pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema aclarando los términos de la sentencia. Es decir, hay en realidad muchísima materia por discutir, ¿no? Seguramente en las preguntas o al final del debate podemos un poco entrar al contenido de esa sentencia, una sentencia que tiene que ver justamente con un acto de protesta social que fue calificado como hecho delictivo y que conllevó a la condena, me parece, de 3 personas, ¿no? Que llegaron en casación a la Corte Suprema y el día de ayer se ha publicado una sentencia que pareciera decir que está desconociendo la existencia del derecho a la protesta social, ¿no? El pronunciamiento hoy por la tarde de la presidencia del Poder Judicial pareciera enmendarle la plana a la sentencia publicada el día de ayer. Eso en realidad, quienes son abogados y los que más o menos miran con atención lo que es el sistema de justicia, eso en realidad no se da todos los días, ¿no? O sea, ha causado un revuelo, seguramente, no solo públicamente, sino, me imagino yo, al interior de la propia Corte Suprema, ¿no? En el que pareciera que el presidente del Poder Judicial le quiere inventar la plana, nada menos que una sentencia casatoria publicada el día de ayer, ¿no? O sea, la cosa es por lo menos interesante, ¿no? Bien. A ver, una primera cosa que yo quisiera comentar es el tema de la protesta social y el uso de la fuerza. Es cierto, tiene ahora en el caso de Perú, como lo reconoce el informe de la Comisión Interamericana recientemente publicado, tiene un marco normativo, en realidad yo diría, importante. ¿Ok? Tiene un marco normativo importante. Hay el decreto legislativo 1186, el 1095, cada decreto tiene su reglamento, ¿no es cierto? Y por lo tanto da, no en apariencia, sino en términos reales, la existencia de un marco de intervención a partir de una decisión política del presidente o la presidenta de la República, ¿no es cierto? Ni la policía ni las Fuerzas Armadas intervienen porque les da la gana. Hay una decisión política que inclusive ha sido materia de una, yo diría, muy intensa discusión política a partir de la declaración que hace la presidenta Boluarte en el Diario del Comercio el domingo pasado, ¿no es cierto? En la que dice, yo soy comandante supremo, pero en realidad como que no doy ninguna orden, ¿no? Se generó una polémica. La visita del comando militar a Palacio de Gobierno, digamos, da cuenta de que fueron declaraciones por lo menos poco felices de la presidenta de la República, que trata de lanzar el bulto y las responsabilidades, no solamente de una discusión jurídica, sino de lo que está en marcha a nivel de la Fiscalía de la Nación, en términos de las investigaciones penales que ahora tiene la presidenta Boluarte sobre los sucesos desde Andahuaylas hasta Lima. Por lo tanto, el asunto es altamente político también, ¿no es cierto? Altamente político. No es un suceso, no es un hecho que cae del cielo, sino que las disposiciones normativas que el Perú tiene y que reconoce la Comisión Interamericana, en realidad son disposiciones que están sometidas
al intenso fragor de la política en el Perú y de las decisiones que toman los gobernantes respecto de la intervención de los elementos de las fuerzas del orden, sea la policía o sea los elementos del ejército o de algún instituto de las Fuerzas Armadas. ¿A qué va esta intervención? A dar cuenta, creo, de algo que desde mi punto de vista me parece particularmente importante, ¿no es cierto? La protesta social y el uso de la fuerza, digamos, no se da, es mi punto de vista, porque la gente está odiando los unos a los otros, ¿no es cierto? Porque hay asusadores, yo creo que eso no ocurre, lo dice la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Hemos esperado al Estado peruano que nos dé evidencia de que hay infiltrados en la marcha. Y hay un párrafo en el informe de la Comisión que dice: esperamos, y el Estado nunca nos dio información alguna de que eso sea una versión posible de verificar. Por lo tanto, a lo que voy es los sucesos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos y que dan cuenta justamente de cómo la gente ejerce su derecho a la protesta, es por algo que también la Comisión Interamericana da cuenta. Es decir, hay una crisis política e institucional que no comienza el 7 de diciembre. ¿No es cierto? El 7 de diciembre es un hito político, constitucional, el golpe de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidente de la República. Pero la Comisión Interamericana dice: esta crisis política viene desde el año 2016, ¿no es cierto? Y es evidente, es recontra evidente. ¿Cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 5 años? 6 presidentes. Eso no es normal, ¿no es cierto? No es normal. Hay una crisis política que venimos profundizando y agravando día a día. Y mi punto de vista es de que la asunción de Dina Boluarte de la presidencia de la República no ha significado, puede ser un acto estrictamente constitucional. Inclusive Keiko Fujimori, que levantó las banderas del fraude, ayer ha dicho: Dina Boluarte es presidente legítimamente elegido, ¿no es cierto? Es decir, y Keiko Fujimori, tengo la impresión, es de alguna manera una de las grandes responsables de la crisis política que tenemos en Perú. Pero es una crisis que pareciera no tener solución, ¿no es cierto? Pareciera no tener solución. Lo dice el informe de la CNH. Por lo tanto, creo que el contexto de la protesta en el caso de Perú tiene un elemento político grave, que es la crisis institucional. Este dato de tener 6 presidentes, ¿no es cierto? Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, luego Castillo y ahora Boluarte. 6 presidentes. Eso determina que hay una degradación de las condiciones del ejercicio político de la democracia en nuestro país. Y eso no solamente está generando, ¿no es cierto?, que estemos, digamos, para llamarlo de alguna manera, muy entretenidos en la política, ¿no es cierto?, cada año tenemos un presidente distinto, sino que además eso sí tiene un nivel de afectación sobre la vida política de nuestro país, pero eso tiene también consecuencias directísimas sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de la gente. ¿Por qué la gente está tan descontenta con el Congreso de la República? 9 de 10 peruanos detestan al Congreso de la República, ¿no es cierto? O sea, ese dato no es un dato que nadie está inventando, es un dato de la absoluta realidad peruana. Pero, por lo tanto, ese asunto sí creo que hay que tomarlo con mucha atención, porque el tema de la protesta social en el caso de Perú, ¿no es cierto?, no solamente tiene que ver con los sucesos del noviembre del 20, diciembre del año pasado, enero de este año, sino que tiene que ver con un proceso también muy intenso de insatisfacción social, ¿no es cierto?, por problemas que en el Perú no están resueltos. No solamente el tema de la desigualdad, ¿no? Hace poco se discutía, se daba cifras, no solamente como alarma, sino cifras estadísticas. La pobreza en el Perú ha crecido. A pesar del gran esfuerzo que se hizo en los últimos 15 años en Perú, la pobreza ha crecido, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del desastroso gobierno de Castillo, pero también como consecuencia de algunas decisiones políticas que este gobierno está tomando. Y eso solamente para hablar del tema de la desigualdad. Pero también el tema de la corrupción lleva a la gente a movilizarse, ¿no es cierto? Porque la gente está harta de la corrupción. Miren, Barbadillo, tenemos 3 presidentes. Somos el único país en el mundo que tenemos 3 presidentes presos. O sea, eso creo que
son signos de, no solamente noticiosos, sino yo diría de alarma social, de que algo muy grave está ocurriendo en nuestro país y que no estamos encontrando salidas políticas institucionales para revertir ese fenómeno y avanzar hacia, digamos, un camino, no voy a decir de consenso, pero por lo menos en el cual haya un nivel de satisfacción social y política más o menos considerable, ¿no es cierto? Pero también hay muchos fenómenos, sucesos, ¿no es cierto?, que están arrastrando a importantes sectores de la población a reaccionar a través de diferentes mecanismos de protesta social. Los temas medioambientales en el caso de Perú, ¿no es cierto? Los temas de la defensa del medio ambiente, el asesinato del líder Ayánica con Toricón, ¿no es cierto?, también hizo que sus compañeros se comiencen a movilizar, porque hay un problema de asesinato de los defensores del medio ambiente en el Perú. Ya van 20 los últimos años, ¿no es cierto? No estamos a nivel de Colombia, que matan por decenas, pero sí es cierto que hay una situación gravísima en el caso de Perú de arrasamiento de los territorios de las comunidades indígenas, y cuando los dirigentes se enfrentan a los depredadores, se está tomando el camino más violento, asesinatos. ¿La gente protesta por eso? Por supuesto que la gente protesta por eso. Por lo tanto, estoy dando algunos ejemplos, los más recientes, los más notorios, para poder de alguna manera tener una base para poder sostener y decir, oye, la protesta social es un dato sobre el cual se ha construido nuestra realidad. O sea, no es que estamos descubriendo que el Perú es un país que se moviliza de manera intensamente. Podríamos hacer un recuento de décadas hacia atrás en nuestra historia y nos vamos a dar cuenta que los mecanismos de protesta social, de movilización social, han sido no solamente intensos, sino que han marcado la historia de nuestro país. El proceso de movilización del 78-79 da origen a la Constitución del año 79 y la recuperación de la democracia. Y por lo tanto creo que hay múltiples ejemplos que nos dan cuenta que este tema de la protesta social es un dato que ha ido acompañando el desarrollo de nuestra historia más o menos reciente. Inclusive diría, de nuestra historia, no tan reciente inclusive, ¿no? Y por lo tanto, me parece que hay que asumirlo con muchísima más seriedad. La protesta social no se explica diciendo es gente que actúa porque hay asusadores detrás. Eso no es cierto. Nadie actúa de esa manera. Yo no les puedo decir, oye, ¿qué tal si nos vamos y ahorita bloqueamos la avenida Santa Cruz? Nadie me va a seguir, ¿no es cierto? Porque no hay una razón que justifique eso. Porque no hay un hecho que los vincule a todos ustedes y diga, sí, efectivamente, yo quiero protestar de esa manera porque soy parte de un grupo poblacional, un grupo humano, que no tengo los mecanismos ni sociales, ni económicos, ni políticos, ni institucionales para hacerme escuchar. La gente protesta y se moviliza, ¿no es cierto?, porque definitivamente no está encontrando mecanismos institucionales ni en la sociedad y menos en la política en la cual hagan sentir su voz. El caso del Baguazo creo que fue un ejemplo notable en el que un tribunal de justicia de Perú dijo ese acto de bloqueo de la carretera Fernando Belaunte es un acto legítimo y estrictamente constitucional. Y eso que dijo la sala de pago lo confirmó la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, este fenómeno de la protesta social me parece que es un dato que hay que tomarlo con mucha mayor seriedad. Y hay que tomar atención lo que algunos organismos internacionales están interpretando el proceso. Porque como sabemos, digamos, el tema de la protesta social y la reivindicación de derechos no es una cosa que haya surgido ahí inventado Perú. El mundo entero está viviendo eso, ¿no? Cuando se venían produciendo las movilizaciones en Lima y en el interior del país, creo que todos hemos visto lo que ocurrió en Francia, ¿no? Y que yo sepa, a nadie mataron en Francia. Es decir, ese tipo de fenómenos en Francia es un tema estrictamente de las pensiones, es un tema estrictamente vinculado a la edad de la jubilación de la gente. Y miren el proceso de movilización en el mismísimo país. Es decir, no es un hecho que vincula al tercer mundo solamente, es un hecho que vincula cuando hay decisiones políticas que la gente siente que afectan sus derechos. Me permito dar ese ejemplo que creo que es el más reciente, el más actual, y en el que paulatinamente lo que ocurría en Perú se venía comparando con lo que ocurría en
Francia. Y mire lo que hicieron los franceses, ¿no es cierto? No es que salieron con banderitas blancas, sino los franceses cometieron actos brutales de violencia. Brutales de violencia. Como consecuencia de una decisión de Macron de subir el tiempo de la jubilación. Por lo tanto, la razón de la protesta en realidad es múltiple. Es múltiple en realidad. De carácter económico, social, medioambiental, ¿no es cierto? Pero también es político. El informe de la Comisión Interamericana da cuenta de lo que estuvimos viendo desde el día 7 de diciembre, ¿no es cierto? Por lo menos se levantaron 4 o 5 banderas. Que vuelva Pedro Castillo al gobierno, ¿no es cierto? Asamblea Constituyente, que Dina Boluarte deje el gobierno y nuevas elecciones. Ya, pero con el pasar del tiempo, digamos, ¿alguien seriamente puede considerar de que la bandera de que retorne Castillo es una bandera que hoy se está levantando? Salvo Betsy Chávez nada más, ¿no es cierto? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Pedro Castillo ha pasado a ser un personaje no de segunda, yo diría de casi de cuarta o de quinta importancia política en el Perú. Y me parece que cuando el informe trata de señalar de que hubo ese tipo de reacción es porque efectivamente en los primeros momentos se da ese fenómeno. Y creo yo que también hay que interpretarlo en ese sentido. La gente sale a las calles no solamente porque la barriga le suena, ¿no es cierto? Para tomar un término muy común. La gente también sale a las calles porque siente que tiene derechos políticos que los quiere ejercer. ¿No es cierto? Y eso es constitucional, absolutamente. Digamos, tenemos un derecho de participación política, todos, ¿no es cierto? Todos, no solamente los ciudadanos de Lima, todos los ciudadanos del Perú tenemos nuestro derecho a la participación política. Y cuando no hay mecanismos de intervención o de incentivar la acción política de la gente toma por sus propias manos ese nivel de participación. Lo de noviembre del 20, lo de diciembre del 22 y enero del 23, ¿qué tipo de razonabilidad tuvo? Tuvo una razonabilidad, yo diría, estrictamente política, ¿no es cierto? La gente consideró que la salida de Castillo había sido un gesto o un acto que vulneraba sus propias expectativas. Y creo que eso tiene que ver con los lugares donde se realizó la protesta. Y hasta donde recuerdo son los lugares en donde Pedro Castillo llegó en algunos sitios casi al 80% de votación, ¿no es cierto? Obviamente, Pedro Castillo traicionó la voluntad popular, ¿no es cierto? Pedro Castillo traicionó esas expectativas de la gente que la viene arrastrando desde hace muchas décadas en términos de decir, oye, acá vamos a generar un gobierno de izquierda y que va a transformar ese país y va a generar mejores condiciones políticas y sociales para la gente. Hay todo eso y absolutamente cierto, ¿no es cierto? Todo eso y absolutamente cierto. Y creo que eso tiene mucho que ver con los lugares en donde principalmente se desarrolla la protesta. Hay razones estrictamente políticas, ¿no es cierto? Lo que ocurrió en Puno y sigue ocurriendo en Puno creo que tiene que ver con una lectura más política de comenzar, que fue uno de los lugares en donde Castillo obtuvo uno de los más altos porcentajes de votación y que, por lo tanto, ha sido leído de la peor manera la decisión de los puneños de alzarse en un proceso de movilización, las infelices palabras de la Presidenta de la República diciendo que Puno no es el Perú, y de no encontrar mecanismos de diálogo y de respuesta que son más o menos elementales en un proceso para enfrentar un proceso de protesta social. Pero a lo que voy es, sí, puede haber sin duda alguna razones políticas, sí. Y creo que cuando se dice la gente ha sido acusada, en realidad sí es cierto que de alguna manera se le está diciendo a esta gente que alguien lo puede llevar de las narices a desarrollar un proceso de movilización de varias semanas. Si eso a mí me dice, yo sí me siento feliz, ¿no es cierto? Porque si salgo a protestar y a movilizarme es porque seguramente he creído en algo, ¿no es cierto? Porque yo estoy convencido de hacer algo que exprese de una manera, ¿no es cierto?, que a algunos que capaz no les gusta, mi reacción frente a ese tema. Yo sí creo que ahí hay un tema en el cual los políticos, en el caso de Perú, no se han portado a la altura de entender una realidad, ¿no es cierto? Y de simplemente como que lanzar contra la pared a los manifestantes
e incluso imputarles una supuesta vinculación con movimientos de carácter terrorista, que creo que ha sido la peor posibilidad que se hubiese podido presentar, ¿no es cierto? De lo cual además también la Comisión Interamericana dice no se ha presentado ninguna evidencia respecto de que eso sea así. Y el Estado no ha tenido tiempo suficiente para poder hacer eso en relación al informe de la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Lo digo esto porque si bien el informe fue publicado hace más o menos 2 semanas, el Estado peruano conoció el informe porque ese es el procedimiento en el derecho internacional. El Estado conoció el informe a finales de marzo. Y por lo tanto el Estado sabía perfectamente cuál era la opinión de la Comisión y por eso la Comisión va recogiendo en buenas partes y en buenos párrafos de ese documento los descargos del Estado peruano. ¿Okay? O sea, no es que la Comisión ha venido a sorprender al Estado, el Estado sabía perfectamente, porque ese es un procedimiento regular cuando un organismo internacional como la Comisión Interamericana publica un informe en materia de derechos humanos. Y en el caso de Perú, este es el tercer informe que la Comisión ha emitido. El primero lo emitió en el 93, luego del golpe de Fujimori, y el 2000, luego de la crisis política al final del gobierno de Alberto Fujimori. Digo esto de la participación política y remarco que es un derecho de todos, ¿no es cierto?, a expresarse de diferentes maneras. Obviamente, como hace la Comisión Interamericana, y ahí me parece que capaz no había una lectura completa del documento, la Comisión sí, no solamente menciona, sino condena los actos de violencia, y los califica como vandalismo, los califica como hechos delictivos, y dice que esos hechos tienen que ser investigados de manera adecuada. Pero remarca que hay un derecho a la protesta de la gente, ¿no es cierto? ¿Por qué protesta la gente? Para ir un poco avanzando lo que tenía pensado intervenir. La impresión que tengo yo es que la gente está protestando, no porque estén vinculados a algún grupo subversivo, no porque alguien los esté acusando. Eso me parece que es una tesis que nunca ha sido demostrada, y en todo caso ha habido tiempo más o menos suficiente como para que cualquier aparato de inteligencia determine quién está acusando y qué tipo de capacidades políticas e ideológicas se están teniendo para movilizar no a 2 o 3, sino a decenas de miles de personas, que son las que se han movilizado en los últimos tiempos en el Perú. Sí creo que la gente está protestando porque en el Perú está perdurando determinadas circunstancias sociales, políticas, institucionales o estructurales que están impidiendo o están evitando que las expectativas de ciertos grupos humanos, sociales, se cumplan en este país. Tengo esa impresión. O sea, hay una razón mucho más de fondo, que no se va a eliminar si solamente se hace uso de la fuerza. O sea, tiene que haber decisiones políticas para enfrentar estos problemas, porque si no, en realidad puede que vuelvan a repetirse, ¿cierto? Por lo tanto, creo que ese es un poco el escenario en el que nos estamos moviendo, ¿cierto? Luego de eso, sí me gustaría responder una pregunta que decía, eso creo que hay que comentarlo, y que tiene que ver con un poco lo que ayer se ha mencionado a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Todo esto que hemos venido comentando nos lleva a plantear una pregunta. ¿El derecho a la protesta es un derecho humano o no? Sí, claro, la Corte Suprema dice algo correcto, dice algo estrictamente correcto.